Pues es un gusto estar con ustedes aquí al día de hoy en este tercer simposio. Muchas gracias, Pedro, todo el equipo por la invitación. La verdad es que pues estamos muy emocionados el día de hoy de empezar este evento con la primera conferencia sobre perspectivas económicas hacia 2025. Pues como estaba hablando ahorita Pedro del mundo de datos, pues podemos saber que esto se puede utilizar en muchas diferentes ramas. En Harvard, junto con el equipo que hoy va a ver su esfuerzo, que todos ayudaron en esta, por favor, un aplauso para ellos, ayudaron en esta presentación que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a platicar un poquito de, pues, cómo, ay, gracias, todos estos temas de, pues, modelos, datos, inteligencia artificial, lo aplicamos también a la parte económica y pues aquí más de cómo se hicieron los modelos, vamos a platicar un poquito de qué estamos viendo hacia 2025. Ningún economista tiene la bolita mágica de cristal. No les vengo aquí a predecir el futuro, o bueno, es lo que vamos a intentar, pero más que nada es ver cuáles son los factores que pueden mover variables económicas importantes como el PIB, la inflación, las tasas, qué le va a pasar a la industria, conocer un poco de qué es lo que nosotros estamos viendo, cuáles son los supuestos detrás de los números, qué podría pasar para poder nosotros tener una mejor operación y planeación. Y... sí. Ok. Vamos a ver si... Ay, creo que ya ganó. Perfecto. Pues un poquito de, claro, la mayor importancia ahorita, como estamos en México, vamos a hablar más detalladamente de nuestro país. Sin embargo, como estamos viviendo en un mundo globalizado o aún globalizado, podemos saber un poquito del entorno global, qué es lo que está pasando, qué estamos estimando. Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y qué va a pasar, lo que estimamos nosotros podría pasar en un año que sabemos que tenemos elecciones tanto aquí como allá, cómo le podría apoyar o afectar a la economía mexicana. Entonces, a nivel global, súper general, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues, ¿cuáles son las principales dos variables? PIB, ¿qué le está pasando a la economía? Y ¿qué le está pasando a la inflación que hemos sufrido todos en los últimos años porque nos subió el precio de los alimentos, el precio de todo lo que compramos? Entonces, si vemos después del COVID, vimos una fuerte expansión o recuperación de la economía global. Pero ¿qué es lo que hemos estado viendo? Una tendencia hacia la baja, y esto ha afectado tanto por, pues, si están subiendo tanto los precios o la inflación, esto está pegándole pues al poder adquisitivo de los consumidores, y por lo tanto estamos viendo esa desaceleración de consumo. Y por esa misma inflación que vimos en los últimos 2 años, los bancos centrales en todo el mundo empezaron a subir sus tasas de interés a niveles históricamente altos. Y esto, a final de cuentas, vimos que tuvo un impacto en el sector manufacturero también, y todo esto se está reflejando en esta desaceleración que hemos visto. Ahora, ¿qué estamos estimando para nosotros para 2024 o lo que resta del año y hacia 2025? Estimamos que esta desaceleración económica que estamos viendo global va a continuar. Sin embargo, aquí se ve el PIB como tal, estamos viendo que va a estar por debajo del promedio 2011-2019 en nuestro escenario base, porque claro, todo lo tenemos que manejar con escenarios y probabilidades. Es que no caemos en una recesión económica o es una fuerte desaceleración económica, pero lo que sí vemos es que la dinámica que vamos a ver en lo que resta de 2024 hacia 2025 va a ser muy distinta a la que habíamos estado viendo los últimos 2 años. ¿Qué me refiero con esto? En 22 y 23 sí vimos una desaceleración en general de la economía, pero si nos vamos un poquito a ver los sectores en general, vemos cómo fue el sector manufacturero principalmente el que estuvo en contracción. ¿Por qué? Normalmente cuando suben las tasas de interés, lo primero que te pega pues son todas las deudas que tienes o inversiones que tienes que hacer en maquinaria y equipo, en la parte de la demanda de bienes, comprar bienes, carros que tienes que meterle un crédito. Entonces vemos cómo el sector manufacturero tendió a la baja, pero el consumo seguía fuerte por los fuertes gastos social que estaban haciendo a nivel global. Entonces dieron muchísimos estímulos fiscales, apoyos, no nada más fue en México durante la pandemia, no, ahorita sí, no sé por qué, pero lo que vemos es como estaban dando muchísimo dinero en toda la economía, el consumo se mantuvo resiliente. Lo que vamos a ver hacia 24 y 25 va a ser un cambio de tendencia.
se están desacelerando, pero si vemos a la par también se está desacelerando la inflación. Pero si vemos la inflación no es, como dirían, nominal. Es decir, no porque ahora vamos a crecer, nosotros estimamos 5% de inflación contra 6.8% el año pasado, es que, no, pues estamos mejor, sí, pero hay que pensar que la inflación es acumulada. Entonces, estamos viendo que vamos a crecer un 5, arriba de un 6.8 que crecimos el año pasado, 8.7 el año antepasado. Entonces, toda esta inflación que está acumulándose a través del tiempo, lo que pasa es que creemos que va a empezar a pegarle al consumo. Cada país es distinto, ahorita vamos a ver el caso específicamente de Estados Unidos y de México, pero toda esta inflación acumulada, creemos que ahora hacia 24, sobre todo 25, se va a ver afectado el gasto de los consumidores y por lo tanto, pues si hay menor demanda, vemos que eso va a llevar a una desaceleración en la inflación, pero como pueden ver, es un mundo en el que todavía la inflación va a estar muy por encima de esa línea roja que vemos, que es el promedio 2011-2019. Esto por el tema porque los factores que están generando presiones inflacionarias no son únicamente por la parte de la demanda, sino por temas de oferta. Entre ellos tenemos la parte de escasez de talento global. En esta gráfica podemos ver los porcentajes de empleadores a nivel global que están reportando una dificultad para cubrir los puestos que tienen. Este no es un problema, se acrecentó con el COVID, pero es un problema que ya veníamos demográfico desde muchos años hacia atrás, porque hemos visto que el crecimiento poblacional, pues cada vez en algunos países está contrayendo, ya como es el caso de Japón o de China, y en Estados Unidos está casi cerca de estancarse, en México se ha tendido a acelerar. Entonces, este menor crecimiento poblacional y mayor demanda de los trabajadores, lo que estamos viendo es que está llevando a problemas que pues 3/4 partes más de todas las empresas a nivel global que están encuestados por Manpower Group, están diciendo no encuentro el talento. Viene tanto por el lado de la desaceleración o contracción del crecimiento de la población, como por el lado del sector educativo. Lo que hemos visto es que la inversión en el gasto en educación a nivel general en el mundo ha tendido a la baja y hay un rezago educativo muy fuerte en que no se están generando el talento que las empresas necesitan para poder cubrir sus vacantes. Y pues si hay oferta más restringida, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a subir los salarios por encima de lo que está creciendo la productividad y eso genera inflación. Entonces, esta es una de las razones por la que en la gráfica que veíamos antes, veamos la tendencia a la baja, pero con todavía por encima del promedio histórico de 2011-2019. Otro tema que tenemos que ahorita se ha moderado bastante, pero lo estuvimos viviendo en tiempos pasados y creemos que todavía hay shocks que pueden generar disrupciones en las cadenas de suministro. Este es un índice de presión en donde lo que hace es calcular cuántas desviaciones estándar está por encima o por debajo del promedio desde 1997. Ahora, como es un promedio dinámico, pues quiere decir que claramente ahora está más alto por estos picotes que tuvimos con el COVID, con la recuperación post-COVID, que todo el mundo empezó a demandar para poder salir y viene, bueno, primero en sus casas para que cocinar y cosas de que todos nos volvimos bien fit, entonces toda la demanda de bienes, disrupciones en las cadenas de suministro porque Amazon, Mercado Libre no tenían la demanda. Luego vinimos en la parte de la demanda de los servicios y tuvimos presiones por ese lado. Aparte tenemos lo que pasó ahorita con Israel Hamas, guerra Rusia-Ucrania, entonces lo que estamos viendo es que todas estas disrupciones que estamos viendo en las cadenas de suministro, ya sea por tensiones geopolíticas, shocks fuertes en la oferta y la demanda, pues es negativo y positivo. Yo siempre pienso que todo tiene dos caras de la moneda. Si nos vamos a la parte negativa, pues definitivamente estamos viendo que esto hace que se tarden más los pedidos, que generen presiones inflacionarias, pero para el caso de México, esta es una de las razones del famoso, ¿cuántos de aquí han escuchado hablar del nearshoring? ¿Que me pueden levantar la mano? Pues por lo que veo, casi la mayoría. El nearshoring básicamente, bueno, todos los shorings, nearshoring, reshoring, offshoring, onshoring, básicamente todos estos shorings de los que están hablando es como esto te está fregando toda tu cadena de suministros, están diciendo, ¿sabes qué? Vamos a reposicionar nuestra fábrica, nuestra cadena de suministros más cerca de donde estemos, nearshoring,
O como nos estamos peleando tanto, que si China, que si Europa, que si Israel, Rusia, vamos a hacer friendshoring, vamos a con los que sean nuestros aliados y no nos vaya a pasar como le hizo Rusia, que a Ucrania le cerró el gas natural a toda Europa y ahora a ver cómo le hacen. Entonces, todo esto que está pasando a nivel global, por una parte genera inflación, pero por otra parte México nos está mandando pues mayor crecimiento. Entonces, todos los shocks que vemos a nivel global, al final de cuentas, pues tienen diferentes tipos de efectos y nosotros creemos que hacia adelante vamos a ver que estas tensiones van a continuar, no creemos que se resuelva en el corto plazo Rusia-Ucrania, ni Israel jamás, y creemos que las tensiones entre China, Taiwán, Europa y Estados Unidos, que ahorita vamos a ver que regresa Trump, pues se van a incrementar. Otro tema es el cambio climático. Lo que hemos visto, y aquí yo creo que ni les tengo que decir con los colores que hemos estado viviendo, no podemos salir ni afuera porque hace un calor que nunca habíamos vivido. Yo estoy acostumbrada, yo cumpleaños en mayo, igual acá que es su fundador de Atlas, y normalmente me acuerdo que todos los años, cuando cumplía años en mis fiestas, llovía. Ahorita está a 40 grados, por encima de 40, algo que inimaginable. Y pues eso, la realidad, como podemos ver aquí, esas altas temperaturas, pues no solamente que nos estamos muriendo de calor, crea sequías que no nos dejan generar electricidad y por lo tanto se encarece el precio de la electricidad. O crea huracanes que le pega y mata toda la parte de los alimentos, los crops, y por lo tanto sube el precio de la tortilla, sube el precio del maíz. Y luego eso se utiliza para la cerveza y nos suben el precio de la cerveza también. Entonces, el tema es que estos que estamos viendo efectos del cambio climático, cada vez vemos que son más recurrentes los huracanes, las sequías, las inundaciones y todos estos shocks lo que están generando, nuevamente, disminuciones de oferta, sobre todo en la parte del sector alimentario, que es de lo más importante, lo que más dedica el mexicano promedio de su ingreso, y la parte de los energéticos. Y ahora, no solamente vemos mayor inflación hacia adelante por el lado de todos estos shocks que estamos viendo del cambio climático. Pues como todo el mundo está viendo esto, ¿qué están haciendo? No, pues algo tenemos que hacer, vamos a hacer políticas para hacer frente al cambio climático. Primero dijeron, vamos a hacer políticas, pues apoyar, es decir, si tú creas un auto que sea eléctrico o haces algo que sea renovable, te voy a dar apoyos. Uy, ya no tiene pila. Entonces, te voy a dar apoyos. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos que está pasando ahorita? Pues después del COVID, todos los gobiernos, o la gran mayoría, se endeudaron en niveles históricos. Y esto generó pues que todos están apretadísimos en términos fiscales. Ya no pueden seguir emitiendo deuda. Entonces, ya lo podemos ver, por ejemplo, en países como Alemania, pioneros en la parte de energías renovables, que quitaron su programa de incentivos y están ahora viendo programas más punitivos. Es decir, temas de multas, temas de si no cumples con este nivel, no puedes entrar a este mercado. Y pues por una parte eso es muy bueno para combatir el cambio climático, pero encarece los costos de producción y por lo tanto, al menos en el corto plazo, también puede generar inflación. Y ya no me deja moverle. ¿Así? Perfecto. Otro tema también, que ya lo platicamos un poquito con la parte de los riesgos o las disrupciones en las cadenas de suministro, son las tensiones geopolíticas. El año pasado se registraron las mayores tensiones geopolíticas que habíamos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la cantidad de países que estaban peleándose al mismo tiempo llegó a niveles históricos. No estoy diciendo que vamos a la Tercera Guerra Mundial, lo que sí estoy diciendo es que hay muchos riesgos y esto a final de cuentas lo que está haciendo es que pues se creen disrupciones en las cadenas de suministros, es que estén bajando la cantidad de oferta de petróleo, poniéndose sanciones, como en el caso de Venezuela, en el caso de Irán, y todas estas sanciones, todas estas disrupciones, pues a final de cuentas también generan más inflación y finalmente también lo que estamos viendo ante todas estas tensiones y específicamente 2024 es un año histórico de la cantidad, más de 70 países tienen elecciones, entre ellos México y Estados Unidos. Entonces, todos estos cambios que están habiendo en las políticas a nivel global, lo que estamos viendo es que cada vez hay un mayor proteccionismo. Es decir, esta es la cantidad de restricciones a las importaciones que están haciendo los países G20,
que es G20, las 20 economías más grandes del mundo. Entre ellas está México. Entonces, lo que estamos viendo es que la cantidad de aranceles, barreras, cuotas se están incrementando y ya representan casi 12% de las importaciones totales. Entonces, pues todas estas barreras arancelarias, a final de cuentas, también pueden generar inflación. Al principio vimos lo que nosotros estamos estimando, sí, una tendencia de desaceleración, pero que todavía vamos a tener una inflación de 5% por arriba del promedio histórico que normalmente tenemos de alrededor de 3.2% o de la historia reciente, 2011-2019. Sin embargo, más que nada lo que hay que estar evaluando son cómo todos estos riesgos pueden pegarle a la inflación al alza o a la baja. Estos y muchos otros, ¿verdad? En este contexto de no desastroso, no crisis, pero sí de desaceleración económica y un contexto de que la inflación tiende a la baja, pero todavía sigue siendo alta, ¿qué es lo que estamos viendo que está pasando en Estados Unidos? Ahora, en Estados Unidos les está yendo muy bien todavía. Entonces, lo que podemos ver es que aquí podemos ver el PIB en términos trimestrales, vemos crecimientos pues por encima incluso de 3%. Normalmente Estados Unidos crece alrededor de 2%, ya es una economía desarrollada, entonces un crecimiento de 2%, 2.2%. No, ahorita se estima que el PIB potencial, o lo que debería estar creciendo con la cantidad de capital, personas y todo que tiene, es en alrededor de 1.8%. Y tenemos crecimientos de encima de 3%. Y esto impulsado principalmente porque el consumo sigue muy fuerte en Estados Unidos. Si alguien se ganó el premio de la mayor cantidad de estímulos o dinero que inyectó a la economía durante el COVID, fue Estados Unidos. Entonces, todo este dinero, más crecientes salarios, porque también tienen tema de escasez laboral, como ya lo vimos, pues, ¿qué es lo que hizo? Que la economía esté muy fuerte. Sin embargo, pues, ¿se acuerdan lo que vimos al principio? Que la inflación no es que si se está desacelerando no tienes ya inflación, sino que es acumulada. Entonces, ahorita vamos a ver por qué creemos que toda esta inflación acumulada y la política monetaria de la Fed, ¿qué quiere decir esto? El aumento en tasas de interés a niveles históricos por encima del 5%, ¿cómo le va a estar afectando ya a la economía? O sea, nosotros creemos que va a haber un ajuste a la baja. El tema que todos los economistas nos estamos peleando es cuándo y cuánto. Porque tiene que haber un ajuste a la baja, tiene que haberlo. Es imposible seguir creciendo y creciendo y creciendo artificialmente cuando mucho de esto vino por gasto gubernamental. Entonces, el tema es nosotros cuándo creemos que va a ser. Ahorita vamos a ver ciertos indicadores, creemos que ya estamos viendo cierto de desaceleración y que más fuerte va a ser hacia la primera mitad de 2025, ya que pasen las elecciones en noviembre de este año. Ahora, por el lado de la inflación y las tasas, igual aquí vemos, en Estados Unidos la inflación llegó a niveles que no habíamos visto desde los años 80, de 9%. Ha tenido una tendencia a la baja, pero el problema es lo que todos los bancos centrales, entre ellos el de Estados Unidos ahorita dicen, lo más difícil es una vez que llegas a esos niveles de 2, 3, llegar al objetivo de 2. Es decir, que ya estás en la límite de 3, como cuando estamos bajando de peso. Los primeros kilitos es bien rápido, pero ya cuando estás en esos últimos son los más difíciles. Igual aquí en la inflación. Y que tienen miedo que si no tienen cuidado, pues puede volver a repuntar, como pasó en los años 70 o en los 80. Igual que como nosotros, si no le damos hasta el final en la dieta, nos regresamos a donde estábamos. Entonces, haz de cuenta ahorita por lo mismo, todo el mundo la inflación está teniendo a la baja, pero nos estamos estancando en 3%. Y el objetivo que necesita llegar la Fed para poder empezar ya a decir, estamos en un nivel en donde puedo dejar de restringir la economía, puedo bajar las tasas, es de 2. ¿Qué estamos nosotros estimando? Que no van a llegar, pero que sí va a tener una tendencia a desacelerarse de 3.1 a 2.4. Y ante esa situación y el deterioro de la economía, ahorita vamos a ver, creemos que la Fed va a recortar su tasa de interés en 2 ocasiones, una en septiembre y otra en diciembre en este año. Y después va a continuar recortándola en 2025, pero que se van a mantener en niveles más altos. Ahora, ¿por qué nos importa tanto Estados Unidos? Ahorita que veamos el tipo de cambio, van a ver por qué importa tanto esto. Entonces, dependiendo de lo que pase con las tasas de interés de la Fed,
tiene un efecto muy importante sobre nuestro tipo de cambio y por lo tanto las exportaciones, las importaciones. Entonces es muy importante saber qué es lo que puede pasar con la Fed, porque ahorita lo que hemos visto, ¿por qué el peso está tan barato? Están saliendo las compras baratísimas en McAllen. Una de las razones, ya hablaremos de las demás más adelante, es por el efecto que le llaman carry trade. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes una tasa de 5.50 en Estados Unidos. Tienes una tasa que llegó a estar en hasta 11.25 en México. Pides prestado barato en Estados Unidos, lo inviertes en México, sacas un diferencial padrísimo. Entonces, líquido, rápido, con poco riesgo. Entonces, ese tema del diferencial o el efecto carry trade ha hecho que pues, el peso esté muy demandado y por lo tanto esté apreciado. ¿Qué pasa si Banco de México empieza a recortar más rápido que lo que va a recortar la Fed? Y esa ganancia se va disminuyendo. Ya no es tan atractivo. Entonces, por eso es que tenemos que ver qué es lo que puede mover a la Fed. Y también porque es muy importante recordar que en Estados Unidos no tienen un mandato único como aquí en México. México, nuestro banco, lo que tiene que hacer, preservar el poder adquisitivo de la moneda. Tiene mandato dual. Aparte de eso, tienen que también fomentar el empleo o el crecimiento económico. Entonces, ante esta situación, ¿qué vemos nosotros? Que la inflación se va a estancar en niveles de alrededor de 2.3, 2.5% y que sí van a bajar las tasas, pero van a ser muy cautelosos. ¿Qué efecto va a tener esto en la economía y cómo nos va a pegar a nosotros en México? Por una parte, creemos que esto va a llevar a una recuperación del sector manufacturero. ¿Se acuerdan como al principio veíamos que 23, 24 cae la manufactura? Y aquí lo podemos ver. Este indicador PMI manufacturero es el Purchasing Manager Index. Le preguntan a los principales gerentes de compra si estás creciendo o estás cayendo. Básicamente, de lo que te estaban pidiendo el año pasado, te están pidiendo más o menos. De los empleos que tenías el año pasado, más o menos. Entonces, dependiendo de, hacen no es ponderado, aritmético de la cantidad de empresas que están diciendo que en expansión, en contracción, si estás abajo de 50 es que la mayoría dicen que están cayendo. ¿Qué es lo que vemos? Todo 2023 estuvo en contracción. Ahorita en 2024, en marzo, como que decía, me va a recuperar. 50, abril volvió a caer, 49.2. Sin embargo, lo que nosotros estimamos es, cuando las tasas de interés subieron, lo primero que te pega es la manufactura. Cuando las tasas de interés bajan, lo primero que se recupera también es la manufactura. Y dicen, oye, pues todavía no se recupera la demanda de todos los bienes. Sí, pero empiezan con toda la parte de los inventarios, incrementar su producción. Entonces, lo que estamos viendo en Estados Unidos es una recuperación hacia 2025, un mayor crecimiento de la manufactura, que eso puede ser bueno para nosotros, porque sabemos que más del 80% de nuestras exportaciones se van para allá. Ahora, entonces, ¿por qué no estamos viendo que le va a ir bien a la economía de Estados Unidos? Por el tema del consumo. Que esto también va a ser importante porque dices, oye, la manufactura se está recuperando, entonces las exportaciones de México deberían de súper repuntar. Es una parte, las de intermedios, pero aquí tenemos un tema de que estimamos que el consumo va a tender a desacelerarse. ¿Por qué? Hay varios temas, un enfriamiento del mercado laboral, los salarios, agotamiento de ahorros excesivos, que todo está carísimo, sobre todo los alimentos y la vivienda, que representan un alto porcentaje de lo que los americanos destinan sus ingresos. Ahora, esta gráfica se ve bien complicada, pero la realidad lo que está haciendo esto es pronosticar una tendencia de qué tanto más ahorraron los consumidores americanos con todo el dinero que les dieron en la pandemia. Entonces, se compara con diferentes momentos, con la tendencia de los últimos 40 años, con la tendencia de los últimos 4 años. ¿Y qué es lo que estamos viendo? De lo del corto plazo, ya ahorita en 2024, todo lo que habían estado ahorrando excesivo ya se lo gastaron. ¿Por qué? Porque la inflación estaba altísima. Entonces, pues cada vez se volvían las cosas más caras y por lo tanto, pues todo lo que ahorraste por la pandemia te lo vas acabando y pues ya no tienes el guardadito que tenías antes. Y otro tema que estamos viendo es como la tasa de desempleo, si bien todavía sigue en niveles relativamente bajos, ha tendido a estar incrementándose, de haber estado 3.4% de la población en su momento más bajo. Ahorita ya estamos acercándonos en niveles cercanos a 4%.
Y al mismo tiempo, los salarios, si bien todavía están creciendo muy por encima del promedio histórico de 2019, histórico también, sí estamos viendo cómo tiene una tendencia a desacelerarse. Entonces, cada vez los salarios crecen menos, ya no tienes ahorro y creemos que eso se va a ver visto reflejado en el consumo. Y de hecho, el dato que salió, no sé, hace 2 o 3 días, las ventas minoristas de Estados Unidos sorprendieron al estancarse. En abril fueron 0% mensual. Entonces, ahí ya estamos viendo cómo hay indicadores de ya el consumo está empezando a enfriarse. Y finalmente, lo que vemos en periodos electorales es que la inversión pues tiende a estar limitada por toda la incertidumbre de qué va a pasar, quién va a quedar, cómo van a estar las políticas. Ahorita lo que estamos viendo es que las encuestadoras, pues hay unos que dicen que va a ganar Biden, hay otros que dicen que va a ganar Trump. Nuestra postura es que va a ganar Trump. ¿Por qué? Trump. Sí, Trump. O sea, nosotros creemos que va a ganar Trump. Y pues va a regresar. Por diferentes factores creemos que va a ganar no solamente las encuestas, sino cómo es percibido él cuando hay momentos de tensiones geopolíticas, su base es más fuerte. Aquí pueden tener mucha analítica de datos para analizar demasiados factores que te pueden determinar quién es lo más probable que gane. Claro que nos pueden sorprender. Acuérdense del Brexit allá en el 2016 y que nadie lo estimaba, todos los modelos decían que no había manera. Creo que estuvo muy cerca la votación, pero aquí lo que vemos es con todo lo que nuestros supuestos que va a pasar económicos hacia adelante, las posturas en torno a las tensiones geopolíticas, la fortaleza de su base, pues viene Trump. Pues ya vivimos un periodo presidencial con Trump. Yo creo que todos los políticos, no voy a decir quién es mejor, lo que hacemos es analizar, a ver, qué nos puede beneficiar, qué nos puede perjudicar. La realidad es que con Trump, por una parte sí veíamos que impulsó mucho el sector manufacturero, eso nos puede apoyar, y por lo tanto, si crece Estados Unidos, crecemos nosotros. ¿Cuál es el riesgo? La parte de las políticas de aranceles que nos podría imponer y la famosa Sunset Clause que nos va a tocar renegociar el TEMEC el próximo año. O tenemos que ratificarlo para mediados de 2026, pero pues a final de cuentas todo ese proceso de renegociación que vamos a tener con Trump puede generar incertidumbre y puede paralizar parte de lo del nearshoring. Va a depender mucho de cómo esté su postura, qué tan profunda, y también México, qué postura vaya a tomar. ¿Por qué? Porque la realidad es que su objetivo principal es contra China. Le dijo, le voy a poner 100% aranceles a China y China básicamente ya no va a entrar. Entonces, por una parte nosotros, bruto, pues se vienen todas las empresas que están en Estados Unidos, en China, a México. ¿Cuál es el problema? Pues hay muchos chinos también que se están viniendo y qué padre que hay inversión y todo, pero si el chino o la empresa china con la mexicana trata de enviar a México, ahí puede Trump poner una postura de no, porque viene China y mi seguridad nacional y ya no me vas a mandar, y poner más restricciones. Entonces, esto tiene tanto temas que nos pueden beneficiar en la parte de equipos electrónicos, en la parte de manufactura, diferentes industrias que ya estamos viendo que están empezando a tender al alza, pero nos puede pegar en la parte de, dependiendo cómo sea la relación, nos podrían poner aranceles o restricciones más fuertes. Ahora, en todo este contexto que estamos viendo en México, y voy a ver el reloj porque siempre... no, todavía estamos bien. Ok, México, ¿qué es lo que estamos estimando nosotros hacia 2025? Igual que a nivel global, estamos estimando que la actividad económica va a tender a desacelerarse. Estamos estimando un crecimiento de 2.1% para este año, después de crecer 3.2% el año pasado, y 1.6% el próximo año. Ahorita vamos a ver los factores por qué, pero aquí quería aprovechar para agarrar esta gráfica y hablar de la importancia ahorita que estamos en todo este simposio de datos, de entender muy bien los datos que estamos analizando. ¿Por qué? Aquí vemos una gráfica del PIB trimestral, lo que llamamos una cifra original. Entonces tú ves estos datos y podrías decir, oye, no, pues según Harvard, entonces nos va a ir súper bien en el segundo trimestre y luego otra vez en el primero va a crecer, pero nos vamos a desplomar en el segundo trimestre de 2025. Y hay unos temas que se llaman factores estacionales. Entonces, aquí no estamos desestacionalizando. ¿Qué significa quitarle toda la parte de que suben mucho las ventas por Navidad
Normalmente en términos anuales eso se quita. ¿Cuál es el tema aquí? El año pasado, Semana Santa estuvo en marzo. Este año fue en abril. Entonces, si vemos esta cifra que nosotros estamos estimando para el segundo trimestre, de crecimiento de 3.2%, es lo que llamamos cifra original. Si lo viéramos desestacionalizada, el crecimiento sería de 2.4. Contra, este es un 1.6, desestacionalizada sería 2.1. O sea, la importancia aquí nada más, ¿por qué lo ponemos en cifra original? Porque si la empresa va a hacer la comparativa, por ejemplo, de cómo me fue en mis ventas contra cómo le está creciendo el PIB al país, pues no vas a desestacionalizar tus ventas. Entonces, esta es la que vemos que tiene mayor utilidad, por ejemplo, para si tú en tu empresa quieres poder analizar cómo te está yendo contra la economía en general, contra tu sector en general. Pero si tú quieres ver una tendencia de si está creciendo, bajando, desacelerándose, vemos el desestacionalizado. Nada más quería hacer como esa aclaración de la importancia de ver qué tipo de datos estamos agarrando cuando estamos analizando la información, sea económica o de cualquier sector de cualquiera de sus empresas. Ahora, ya regresando a la parte de por qué estamos viendo que se va a desacelerar, pues hay diferentes factores que van a entrar en juego. Primero estamos viendo que en el corto plazo sí creemos que la economía se mantenga resiliente por un creciente gasto social. Todos los años, ciclo político en México, el gobierno en turno incrementa el gasto social, pero este tuvo una particularidad muy grande en que el gasto aprobado en programas sociales se incrementó sustancialmente y se aprobó el déficit más alto que hemos tenido desde 1988. Entonces, claramente esto representa un riesgo para adelante, pero al menos en el corto plazo, pues estamos hablando que la gente va a tener más dinero para gastar. Entonces, si la gente tiene más dinero, esto lo vamos a ver reflejado en un mayor consumo. Sin embargo, pues el próximo año ya las calificadoras, Moody's, S&P, Fitch, dijeron, no puedes seguir con ese nivel de gasto o te voy a quitar el grado de inversión. El problema es que si nos quitan el grado de inversión, podemos tener fuga masiva de capitales, fuerte depreciación del peso, que ahorita los exportadores dirían, por favor, pero la realidad es que sí podía generar mucha aversión al riesgo, hacer que no vengan inversiones. Entonces, el problema es que el próximo año este ajuste que se va a tener que hacer fuerte en el gasto, pues llevamos a esa desaceleración que tenemos más significativa que a nivel global de 1.6 en el PIB. Ahora, si ya lo vemos en la variable, por ejemplo, el consumo total, también vemos esa misma dinámica. Pues este mayor apoyo social que estamos viendo, aunado al dinamismo que hemos tenido en el mercado laboral, ya lo que estamos viendo es que el empleo sí está tendiendo a crecer menos, pero todavía sigue en crecimiento. El mayor poder adquisitivo, los salarios siguen creciendo, pues no solamente estoy hablando de los incrementos de arriba de 20% cada año en el salario mínimo, sino ya, por ejemplo, los salarios registrados en el IMSS están creciendo por encima de 10, 11%. Entonces, todo este mayor poder adquisitivo, pues lo que estamos viendo es que va a llevar a un mayor consumo, aunque para el próximo año estamos viendo una desaceleración en todos estos indicadores que llevan un crecimiento de 3%. Y esto lo podemos ver como en el ingreso real disponible bruto, pues la gente tiene menos dinero disponible. Vemos una desaceleración también en este indicador que lleva a un menor consumo. Ahora, en este sentido también de que el consumo se está desacelerando, que ciertos shocks que habíamos tenido de oferta a nivel global, vimos al principio la parte del índice de las presiones en las cadenas de suministro, que los precios de los energéticos se están tendiendo a la baja, o bueno, habían estado tendiendo a la baja hace 2 semanas, claro que son muy volátiles, pero pues todo esto vemos que nos está llevando a que la inflación va a tender a desacelerarse. Sin embargo, nosotros creemos que todavía hay muchas presiones, tanto externas, pero sobre todo internas, que van a hacer que pues, la inflación igual se mantenga por encima del objetivo del Banco Central, que en este caso es 3% más menos 1. Entonces, por esto creemos que al menos en los 2 años, me preguntaba uno de nuestros clientes de que, oye, Lucía, no veo cuándo va a llegar entonces la inflación al objetivo. Pues nunca. Entonces, no creemos que vaya a llegar, no es tan alarmante como suena, porque si nos vamos a la historia del indicador, casi nunca llegamos al objetivo del Banco Central. La verdad es que en México normalmente tenemos inflaciones por encimita o cercanas al 4%. Entonces,
Sí vemos más riesgos al alza en México por temas de inseguridad que vemos que están incrementando los costos, por temas de falta de apoyo al sector agroalimentario que nos está encareciendo también los costos de los alimentos. Entonces, hay varios factores que podrían presionar al alza. De hecho, aquí en nuestro escenario desfavorable tenemos que regresa a niveles de 5% en 2025 por estas mismas presiones que podríamos ver. En este sentido, pues sí estimamos que Banco de México va a bajar la tasa de interés, ya empezó. En marzo hizo su primer recorte de 11.25 que estamos a 11%. Ahora en la Junta de mayo, la gran mayoría de los economistas decíamos no la va a bajar. ¿Por qué? Porque los gobernadores dijeron muy claro, no va a ser un ciclo de todas las juntas vamos a estar recortando. Ahora, ¿qué va a pasar hacia adelante? Hay muchísima incertidumbre. Aquí es, por ejemplo, las de Citibanamex hace una encuesta, Banxico también, a diferentes economistas. Nosotros somos también uno de los encuestados, como más de 30 economistas, y les preguntan qué promedio traes o qué piensas que va a pasar con la inflación, las tasas. Para 2025 hay unos que dicen que 6, otros que 8.75. Entonces hay mucha incertidumbre en dónde va a terminar la tasa de interés. ¿Qué creemos nosotros que es lo más probable? Ahora que venga la Junta de junio, sí lo va a recortar. Puede ser que se espere una más, pero todavía creemos que a como ha tendido a desacelerarse la inflación, tiene suficiente margen para empezar a recortar, pero va a ser cautelosos. ¿Qué me refiero con esto? Los ciclos pasados de recorte, normalmente Banco de México, después de haber subido, recortaba en 50 hasta 75 puntos base. Nosotros creemos que aquí van a ser recortitos poco a poco de 25 puntos base y no lo va a hacer en todas las juntas, sino lo hacen esta, luego pausa en la siguiente. ¿Por qué? Porque va a estar evaluando cómo va evolucionando la inflación. Pero sí estamos estimando que pues va a recortar un poco más agresivo que la Fed, porque también pues el incremento fue muchísimo mayor. Ahora, en cuanto al sector industrial, hablamos de lo del consumo que está pasando acá en el sector industrial, pues vemos que la construcción, creemos que este año se va a contraer y en 2025 va a registrar un bajo crecimiento. Ahora, esto también viene mucho por lo que llamamos el efecto base comparativa, porque tuvimos un crecimiento de 17% el año pasado en la construcción. Si ya nos ponemos a ver qué fue lo que creció, qué es lo que está impulsando, aquí tenemos dos subsectores que son la infraestructura y la edificación. El año pasado tuvimos un crecimiento de 80% en la construcción de infraestructura. ¿Por qué creen que fue? ¿Qué podría impulsar tanto la construcción de infraestructura a nivel nacional? ¿Del qué? El tren, Dos Bocas, el AIFA. Entonces, lo que vemos es que mucho del presupuesto del gobierno fue destinado a estas obras insignia que hicieron que hubo un repuntote histórico en el crecimiento de la construcción en infraestructura. Sin embargo, ¿qué estamos viendo este año? Sí, todavía sigue creciendo un poquito, pero mucho menor que el año pasado. Y vamos a ver después de las elecciones de junio cómo se va a caer significativamente. Igual los veremos para 2025. Ya si nos vamos por el lado de la edificación, ¿qué es lo que estamos viendo? Sí creemos que va a continuar creciendo, sobre todo cuando empiecen a bajar las tasas de interés, pero creemos que todavía la parte de los altos precios, de la disponibilidad de espacios, sobre todo en la parte del sector industrial que está creciendo o es la que más está creciendo, pues podría limitar un poco el crecimiento. Estamos estimando que se desacelere en 2024 a 2.7 y crezca 4% el próximo año. A eso es por el lado de la construcción. El otro lado del sector industrial, si nos vamos a la manufactura, sí lo vemos creciendo. Sobre todo aquí sí quisimos poner un poco en nuestras proyecciones más de mediano plazo. ¿Para qué les vamos? Si no te lo cambio. Thank you. Okay. Aquí quisimos poner un poco nuestras proyecciones más de mediano plazo, porque nosotros sí creemos que el nearshoring viene, que sí nos va a apoyar y sí va a crecer la economía apoyado por esto, pero creemos que algunas estimaciones
son muy optimistas, son muy positivas por restricciones que nosotros estamos viendo, que vamos a ver en el siguiente slide, y por qué sí creemos que suba, por ejemplo, la inversión extranjera directa en México, pero hemos visto estimaciones que dicen que este año ya vamos a llegar a 60,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Lo que nosotros estamos viendo es que va a crecer, pero gradualmente, ya más que pasen las elecciones, el proceso es más tardado, burocrático, y sí creemos que esto se va a ver reflejado en la manufactura, aunque se va a concentrar en ciertos sectores y sobre todo en ciertos estados. Entonces, si nos vamos a sectores, podemos ver aquí comparar el crecimiento de la manufactura, ya en el periodo 26-27, a nivel todo manufactura. Si vemos, tenemos mayores crecimientos, por ejemplo, en el sector automotriz, en el sector de maquinaria de equipo. Entonces, lo que vamos a ver ahorita con todo este efecto del nearshoring es, sí va a impulsar al país, pero sí lo estamos viendo muy segmentado en ciertos sectores, en ciertos estados, entre ellos, pues claramente en el norte. ¿Por qué creemos que el nearshoring sí nos va a apoyar, pero no tanto? Pues lo que estamos viendo es que hay muchos riesgos que van a limitar este factor. Aquí hablando algunos de ellos, riesgos climáticos, ya vimos el efecto que tienen a nivel global, pero también lo estamos viendo en México. Ahora en el abril 2024 vimos que pues casi el 80% de los municipios registraron sequías prolongadas y las presas se encuentran al 41% de su capacidad. Si no hay agua, las hidroeléctricas, por tanto, pues no pueden funcionar. Sabemos que hay muchos procesos industriales que requieren de agua. Entonces, esta parte de las sequías que estamos viviendo y que no hay infraestructura para hacer frente a ello, puede limitar que muchas empresas no se estacionen en el país. Insuficiencia energética. También, pues no sé si les tocó ayer, yo estaba trabajando en la noche en mi oficina, de la nada la luz se prendía y se apagaba, y eso lo estamos viviendo todo el mundo, en la casa, que nos quedamos sin clima, o que nos apagaron la luz. ¿Por qué? Porque está sobresaturado. El sistema está sobresaturado, estamos viendo que cada vez hay más y más apagones. Vemos que la cantidad de inversión que se realizó durante todo este sexenio, 2018-2024, en parte de generación eléctrica, fue 700 millones de dólares. Cuando un excomisionado de la CRE mencionó que la requerida para la demanda que se está generando es de 4.2 miles de millones de dólares. Entonces, estamos viendo que hay un fuerte déficit en la industria energética, y el problema es que eso limita pues, la cantidad de empresas que se quieran posicionar. Me contaba un amigo que vino una empresa de Europa, no, padrísimo, enamorado de Monterrey, lo llevó a una arboleda, una comida riquísima, todo. Dijo, no, esto es primer mundo, claro que quiero poner mi empresa aquí. Vieron el terreno y luego de que, oye, ¿y el tema de la electricidad? No hay. Entonces, no conseguían los permisos, no pudieron. Entonces, la realidad es que, pues, este tema no está pasando aquí, está pasando a nivel nacional, y, pues, si no hay suficiente energía, pues, puede limitar la cantidad de empresas que se quieran posicionar en México. La falta de talento. No lo estamos viendo solo a nivel global, sino también a nivel México. En la encuesta de escasez de talento que se hizo ahora en 2024, 68% de las empresas mexicanas mencionaron que estaban teniendo dificultades para encontrar perfiles adecuados. Entonces, la demanda de talento que se está requiriendo no la encuentran, o están en otro estado, o ya está sobresaturada. Entonces, este problema de que no hay suficiente gente, o más que gente, los talentos que requieren las industrias que se van a posicionar. Entonces, esta falta o escasez de talento también puede ser una limitante. Estado de Derecho e inseguridad. Lo que hemos visto es que pues, México en 2023 marcó su 5º año recurrente bajando del lugar en el índice global de Estado de Derecho. Bajó del lugar hacia 116 de 142 países que están en esta encuesta. Y pues vemos que en este sexenio hemos tenido el mayor número de homicidios dolosos en la historia. Pues toda esta parte de inseguridad y la percepción que puedan tener, por lo tanto, las empresas de lo que está pasando, también puede generar limitantes en la expansión del nearshoring. Y finalmente, ya platiqué un poquito de esto, la renegociación del TEMEC. Pues viene cuando se hizo el dolor de cabeza ya por el 2017, 2018, que estaban todas las negociaciones. Lo que veíamos es que pues había mucha incertidumbre que estaba paralizando inversiones. No creemos que es que no vayan a ratificar el tratado, pero sí vemos que pues estas
nuevas exigencias que se puedan generar, podrían hacer que se limite la inversión. Y para cerrar, el tipo de cambio que estamos viendo hacia 2025. Primero estamos viendo un peso volátil. Todavía ahorita vemos que volvió a bajar a 16. Bueno, ahorita está como en 16.70. Vemos que todo este mes, mayo, puede estar en esos niveles. Para junio puede subir un poquito por las elecciones, pero todavía de aquí a julio creemos que se va a mantener en estos niveles de alrededor de 16. Ahora, si ven, tenemos una depreciación acá por noviembre, ¿por qué creen? Elecciones. Entonces, no queremos que sea un efecto tan fuerte como las elecciones pasadas, en donde el peso se fue de 18.48 a 21.38, pero sí creemos que la incertidumbre de si va a quedar Trump o Biden, de cómo va a estar el Senado, cómo va a estar el Congreso, va a generar presiones que se deprecie, aunado a que vemos esa disminución. Sorry, ay, tiene agua, es que había un chorro, sorry. Entonces vemos esa disminución en el diferencial de tasas de interés entre Banxico y la Fed. Entonces hablábamos de este efecto carry trade que ha estado apoyando. Ay, gracias. Ya hablé mucho tiempo. Ay. Thank you. Ok, lo que vimos es este efecto del carry trade que lo vamos a empezar a disminuir. Entonces, ¿por qué vemos esta depreciación? Porque tenemos el conjunto de factores de que llega Trump, tenemos la renegociación, tenemos la presión de las finanzas públicas y tenemos esta disminución del carry trade que llevan a esta depreciación del peso. Pero, ¿por qué todavía vemos que a pesar de todos estos factores mantenemos pues un tipo de cambio que no regresa ni a los niveles de 19 que estábamos viendo previo a todo el COVID y vemos que termina en alrededor de 18? Pues esto por los efectos positivos de pues el mayor entrada de divisas por la parte de las remesas, por las exportaciones, la inversión del nearshoring. Entonces tenemos estos como dos factores al mismo tiempo que creemos que van a estar jalando al peso mexicano y que sí, si bien tenemos que se va a depreciar más hacia 2025, la depreciación es limitada por estos factores que ayudan a que no se vaya tan alto. En suma, ¿qué estamos viendo para pasar a cualquier pregunta que puedan tener? Pues estamos viendo una moderación del PIB global, principales riesgos por la parte de las tensiones geopolíticas, proteccionismo, escasez de mano de obra y el cambio climático. La inflación y las tasas sí tienden a la baja, pero se mantienen más altas de promedio histórico. En Estados Unidos, igual, lo que vemos es que toda esta inflación acumulada, los efectos rezagados de las altas tasas de interés le van a pegar al consumo. Vemos incertidumbre por las elecciones presidenciales, porque sí está la carrera muy pegada ahorita a Trump y Biden, pero el sector manufacturero vemos que conforme la Fed vaya a recortar sus tasas, va a tender a recuperarse. Y finalmente en México, sí vemos que en el corto plazo la construcción o la finalización de los proyectos incide al gobierno, los programas sociales van a impulsar la economía. Sin embargo, lo que vemos es que pues conforme corten este gasto y por el tema de las altas tasas de interés, todavía la inflación, el consumo tiende a moderarse, mientras que si bien la inversión extranjera sí creemos que va a estar impulsada por el nearshoring, pues todos los factores que ya vimos de elecciones, renegociación TEMEC, Estado de Derecho, inseguridad, van a limitar. Pues muchas gracias. No sé si haya preguntas. Si hay preguntas de este lado. Perdón, sí. Hola Lucía, gracias por tu presentación, muy interesante todo lo que nos platicaste. Me llamó la atención en el aspecto de la inversión, que sale que más o menos lo tienen planeado entre 40 y 50 billones de dólares, ¿no? Y sin embargo, la inversión extranjera anunciada para 2023 fue de 110 billones. Entonces, me da curiosidad porque sé que los anuncios crecieron prácticamente al doble, o sea, se anunció el doble de lo que se anunció el año pasado, o sea, en 2022, y no veo un crecimiento o sea, que no crezca a la misma par que la inversión anunciada. Entonces, ¿por qué se debe entonces que se está anunciando mucho y se tiene una proyección de que la inversión no crezca al mismo ritmo que crece lo que se anuncia? Hay tres factores, principalmente.
Si nos vamos primero al tema de los anuncios, como tú mismo mencionas, los anuncios crecieron al doble, pero los anuncios del año pasado, si nos vamos a qué pasó el año pasado con la inversión, se mantuvo igual. Entonces hubo el doble, o sea, ahorita estamos al doble, pero hubo muchísimos anuncios que se empezaron a hacer y todavía no todos se concretizan, porque los anuncios es desde el momento que la empresa empieza a mostrar algún tipo de interés en invertir en México. Pero por todos los factores que vimos, creemos que pues no todas las que anuncien van a entrar, ese es uno. Pues creo que el ejemplo más claro que estamos viendo hoy es Tesla. Tesla, que se supone que este año ya debería estar empezando y ahorita no sabemos ni para cuándo. Como el caso de Tesla, estaremos mucho. No estamos diciendo que no va a venir, es que se va a tardar. El tema es que el proceso para entrar primero es muy burocrático. Para registrar la inversión extranjera es un proceso muy tardado. Entonces creemos que hay como de los dos factores. Creemos que hay algunas empresas que ya están en México, pero que no se están registrando y no se van a registrar hasta más adelante. Y eso lo estamos viendo mucho en la parte de las empresas chinas, en donde están viniendo, pero el proceso es tardado y tienes que cumplir con muchos temas burocráticos para que ya se registre como inversión extranjera directa. Entonces vienen, están con una empresa mexicana, mientras están entrando en el shelter o algún otro tipo de vehículo y todavía no se está registrando como inversión extranjera directa. Entonces, ya que se reflejen los números, esa es una parte que la vemos rezagada. Y la otra es por el lado también de que es más tardado el proceso. Entonces, creemos que muchas empresas ahorita van a empezar a anunciar, pero que ya que se empieza a materializar y que se refleje en la economía, va a ser principalmente hacia 2026-27. Entonces, por esto mismo es que sí creemos que suba, sí estamos viendo este crecimiento nearshoring. En nuestro escenario ni en nuestro escenario favorable tenemos 100, arriba. No, ni de chiste. No. ¿Verdad? En nuestro escenario favorable lo tenemos alrededor en el mediano plazo de $65,000 millones. Entonces sí creemos que se pueda materializar buena parte de lo que se están mencionando, pero creemos que hay muchas limitantes que van a hacer que no se concreticen muchos de estos anuncios que se están haciendo, entre ellos la electricidad. Y bueno, por ejemplo, el caso de Tesla está muy aislado, ¿no? Que fue por su reporte de que que se reportó menos de lo que estaban anticipando y que empezaron a recortar en todos lados, pero, o sea, entonces, esta parte de los anuncios de inversiones, por lo que has visto tú, se hace antes de que se haga el site selection y que se hagan los estudios de factibilidad y todo, o primero se hace eso y luego se dice, bueno, sí voy a invertir, porque entonces en ese caso esas 110 billones, por así decirlo, ya sabían y ya saben de que aquí no hay esto, aquí no hay el otro. Es que depende de cada banco. Haz de cuenta que hay muchos. El gobierno tiene una, Santander tiene otra, Bancomer tiene otra. Entonces, hay diferentes metodologías de cómo registran la cantidad de anuncios. Entonces, siempre vemos que están publicando los anuncios. Bueno, y antes de irme a eso, sí el caso de Tesla es aislado, pero no es aislado. Porque como Tesla es una situación particular de cada empresa. ¿Qué me refiero? Quitando lo de México, ¿qué vimos en la tendencia ahorita en la economía global? Desaceleración. La demanda está bajando. No solamente lo está sufriendo Tesla, muchas empresas de bienes, no de servicios, lo están sufriendo. Entonces, esto también atrasa las decisiones de inversión y empezar a entrar de lleno en México. Entonces, eso poniendo porque sí el caso de Tesla es aislado, pero no al mismo tiempo, porque cada empresa tiene su mismo caso en un entorno de economía global que estamos viviendo todavía con altas tasas, con desaceleración del consumo, sobre todo en el lado de los bienes. Entonces, por eso es que sí creemos que se va a tardar. Y la parte de los anuncios, como te digo, cada banco, gobierno o institución tiene diferentes maneras de contabilizarlo. Entonces, lo que hemos visto es que la mayoría es, por ejemplo, en los bancos, que tienen cifras incluso más moderadas de esos 110. No sé, depende de dónde lo estés sacando, porque las noticias cada rato dicen de acuerdo con Santander o de acuerdo con el gobierno mexicano, pero muchas veces es que llegan a empezar a ver la opción, todavía no tienen ni comprar el terreno ni nada y ya se está registrando como inversión anunciada. Entonces, de la inversión anunciada a que se capitalice, pueden tardar 2 a 3 años. Entonces, no estamos diciendo que esos anuncios, muchos de ellos no son verdad. Sí, pero de aquí que se hace todo el due diligence, que se consiguen todos los contratos que necesitas, que tengan todos los proveedores, es por eso que lo vemos que sí viene, pero que el efecto lo vamos a ver más fuerte ya para allá de 26, 27, 28. De nada.
Muchas gracias por tu pregunta, Toño. Y muchas gracias, Lucía, también. Todavía queda tiempo para una pregunta más, por si alguien quiere hacerla. Sí, te ganas una moneda si es una pregunta. Y también por ahí hay unas escondidas abajo de las sillas, por si dicen. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Allá, acá. Adelante. En en la parte que pone de la gráfica de los apoyos y el consumo total en México, sí veo una caída fuerte entre lo que ya está ahorita en el 2024 contra el 2025. ¿Eso va a seguir en caída ese consumo? ¿Estiman 25, 26 y hacia adelante? Es lo que están estimando, porque sí, la inflación afecta. Hay poco, o sea, ya ahorita ya todo el mundo del COVID, ya los ahorros se fueron, el gobierno ya no va a estar gastando lo que se estima, entonces realmente el consumo aquí en México va a ir hacia en picada, sí, porque de 4.8 a 3.0, una enorme cantidad, ¿no? De recursos que ya no va a gastar la gente. Sí. Sí y no, dependiendo mucho. ¿A qué me refiero con eso? Primero, los crecimientos que estábamos viendo de los últimos años eran muy por encima del promedio histórico que habíamos estado creciendo. Entonces, en México normalmente sí, el consumo como tal crece por debajo del 4%. Crecemos en alrededor de 3.5%, depende del año. Entonces, los crecimientos por encima o ese 4.8 que estábamos viendo era por, como estaban mencionando, todo el gasto social que teníamos, recuperación post-pandemia, crecimientos doble dígito de los salarios. Hacia adelante sí vemos el golpe más fuerte en 2025, principios de 2026, por este fuerte ajuste fiscal y en generalizado estamos viendo pues los efectos rezagados, pero no, si ya ampliara más la gráfica que tenemos pronósticos hacia 26, 27, 28, 29, sí vemos una recuperación del consumo, pero no a los niveles que estábamos viendo de 4 o 5%, lo estamos estimando más en alrededor de 3.5 y depende mucho de cada sector. Uno que creemos que va a bajar es el consumo público. El consumo público sí vemos que por el tema de la situación de las finanzas públicas, no es que creemos que van a quitar el gasto social, me refiero a las pensiones o las becas a los ninis, esos no, pero sí otro tipo de apoyos que estaban dando que eran más discrecionales o menos atados a temas como las pensiones a adultos mayores, que sí creemos que en algún momento se va a tener que reformar porque no va a dar en los próximos años. Gracias. De nada. Muchas gracias por sus preguntas. Entonces, ya saben, comprar dólares. Ahora. Perfecto. Muchas gracias, Lucía, por esta valiosa charla.